Perfecto, ¿cuántos están listos? Tenemos un gran tema el día de hoy. Yo espero que usted lo agarre y lo agarre bien. Estamos teniendo también bastante asistencia por la tarde. Hay gente que está viniendo por la tarde también y le damos gracias a Dios por eso. La semana pasada fuimos más de 120 acá y 90 y 96 en la tarde. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. De repente llegamos y volteamos y decimos, ¿y la gente dónde está? Es que hay otros que vienen en la tarde y estamos muy contentos, estamos creciendo. Tengo un tema, creo que es un tema maravilloso. Dios nos va a hablar de una manera, yo creo, muy poderosa el día de hoy. Yo quiero que preparemos nuestro corazón para hacerlo. Y bueno, primero quisiera decirte esto. Voy a leer la nota tal cual está. La mayoría de nosotros conocemos la historia del diluvio y de cómo Noé construyó el arca. La mayoría conocemos esa historia y cómo él y su familia fueron rescatados, fueron salvados dentro del arca. Pero una pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué habría pasado si Noé no hubiese estado al pendiente, presente y firme en la fe? ¿Qué habría sucedido si Noé no hubiera sido una persona que estuviera firme en la fe y hubiera estado presente en su casa? ¿Qué pasa con las familias que no tienen un guía? ¿Qué pasa con las familias? Porque estamos hablando del arca y la semana pasada hablamos acerca de que se necesitan noés, gente que se levante a dirigir a su familia. Pero ¿qué pasa con una familia que no tiene un guía? ¿Qué pasa con las familias donde quizás mujeres que están aquí esta mañana puedan decir, pastor, mi esposo no está, o mi esposo no quiere saber nada de Dios, o mi esposo ya falleció hace tiempo, o no sé, el papá de mis hijos nos dejó? ¿Qué pasa con esas familias? ¿Qué pasa cuando de repente las mujeres sienten que tienen que dirigir el barco solas y no hay un Noé para hacer una referencia? ¿Qué sucede? Porque es bonito ver el relato bíblico y entonces nosotros darnos cuenta que Noé dirigió a su familia, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus nueras hacia adentro. Pero cuando no hay un Noé, ¿cómo hacemos? No quiero continuar sin darle las gracias a Andrea por el trabajo que está haciendo y darle la bienvenida a Marta y Roxy. Marta y Roxy, bienvenidas. Qué bueno que están aquí. Así, miren, todos así. Eso, perfecto, bienvenidas. ¿Qué pasa con estas familias que no tienen un guía, un líder, una cabeza que los dirija hacia el camino de Dios? ¿Qué sucede? Entonces, primero quiero que vayamos juntos a Génesis 6:18. Vamos a ir juntos a Génesis 6:18 y vamos a leer allí Génesis 6:18. Va a aparecer aquí atrás en la pantalla. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice esto: mas estableceré mi pacto, le dice Dios a Noé, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, ¿quién más? Tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Y la suegra? ¿Quién sabe por qué las suegras no aparecen en las historias? Es algo súper curioso. Más que la de Pedro, sí, la mujer, la suegra de Pedro sí apareció. Pobre Pedro. Jesús le sanó a la suegra, imagínense. Ok. Le pido también que me disculpe, estoy un poco agripado, discúlpeme. Pero bueno, dice que Dios lo que hizo fue establecer un pacto, confirmar un pacto con Noé. Dice, y confirmaré mi pacto contigo y con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Yo voy a establecer un pacto. Vamos ahora a Hebreos 11:7, por favor. Vamos a ir al nuevo, vamos a viajar hasta el Nuevo Testamento. Hebreos 11:7. ¿Lo tenemos? Hebreos 11:7. Dice esto: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La Biblia dice
que entonces Noé fue la causa, fue el vínculo por el cual Dios pudo rescatar a su familia. ¿Sí me sigue? Noé es la persona que tomó la dirección. Dios le dijo: voy a hacer un pacto contigo y por medio de ti voy a salvar a tu familia. Hay algo que nosotros debemos saber, y es que la figura del padre, la figura masculina, la figura del varón para Dios es sumamente importante. La figura del hombre es sumamente importante. No es porque la mujer no valga, no es porque los hijos no valgan, no. Dios establece en su palabra que el hombre es el que debe tomar la dirección de su familia. El hombre se debe plantar frente a la vida, tomar el timón de su casa y dirigir a su familia hacia el puerto seguro que es la presencia de Dios. Es nuestra responsabilidad como hombres hacer esto. Dios no le delegó a las mujeres el trabajo de dirigir a la familia, se lo delegó a los hombres. Y cuando seamos llevados a la presencia de Dios, cuando el Señor nos llame a aquel juicio donde todos vamos a ir a presentarnos, en ese juicio Dios va a llamar a todos los hombres, los que murieron, los que se divorciaron, los que se apartaron, los que dejaron. Nos va a llamar a todos los que en algún momento nos dio familia y nos va a decir: ¿qué hiciste con la familia que te di? Y nos va a pedir cuentas de nuestra esposa y nos va a pedir cuentas de nuestros hijos, y Él nos va a preguntar qué hicimos con esa familia. Y entonces es donde tú y yo podemos empezar a preguntarnos, ¿sí? ¿Qué sucede con estas familias donde no hay un Noé al frente? Vamos a ver aquí, ¿qué sucede cuando papá no está en casa? ¿Qué sucede cuando el padre no está en casa? Ahora, a mí me gusta hablar de esto y creo que el día de hoy va a suceder algo increíble, porque yo sé que Dios hoy va a restaurar a mucha gente, lo sé. No solo acá, sino gente que nos está viendo, gente que después vea esta transmisión. Dios va a hablar a nuestros corazones y va a restaurar cosas en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando papá no está en casa? ¿Por qué papá no está en casa? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Por qué el papá no está en casa? Hay varios factores por los cuales papá no está en casa. Hay uno que es involuntario, que es la muerte, ¿no? O sea, cuando el papá muere, cuando el jefe de familia muere, pues es algo que no se desea, es algo que sucede. Simplemente papá no está en casa, murió, quizás cuando estábamos pequeños, quizás cuando estábamos grandes, pero papá no está en casa. Pero hay otra manera de estar ausente en la casa, que es cuando el papá se ausenta porque abandona a su familia. Cuando no se divorcia, cuando simplemente el papá se va. El papá deja a la familia por otras cosas. Se va, abandona a la mujer, a la madre de sus hijos, abandona a sus hijos. O un padre que a veces son jóvenes, son demasiado jóvenes, se embarazan siendo demasiado jóvenes, y ese papá nunca se responsabiliza de ese bebé, y el bebé crece solo con su mamá, con los abuelos probablemente, y el papá se va. ¿Sí están conmigo? Que estas cosas pasan. Entonces, eso es abandono, es una falta de paternidad por abandono. Hay otra manera de ser un padre ausente, que es el padre ausente a causa del divorcio, porque es diferente abandonar a tu familia que divorciarte. Y en el divorcio pues sucede que este padre estuvo durante un tiempo, pero luego de un tiempo, quizás por las complicaciones, quizás por los roces con la esposa, seguramente por las diferencias con la pareja, con la mujer, el marido se le hace fácil llegar y decir: creo que lo más sabio es que yo me vaya por mi lado y tú por el tuyo. Y entonces el padre de todas maneras sale de casa y deja a los hijos, en la mayoría de las veces, porque nos hemos encontrado con casos donde la mujer es la que se va y deja al hombre con sus hijos. Pero así pasa a causa del divorcio. Y hay otro tipo de ausencia del padre que también es muy complicada, que es la ausencia presente, que es cuando el papá sí está, pero no está. O sea, el papá sí está ahí, aparece en las fotos. O sea, tú llegas ahí, sí está sentado en la sala, sí come, ¿no? Sí está ahí, sí de repente, pero no cuentas con él para nada. O sea, él está dedicado a trabajar, o está dedicado a su vida, está dedicado a lo que él considera que tiene que hacer, y entonces el papá está ahí, pero no está. Es un padre ausente presente, ¿sí? Y entonces este papá hace mucho daño porque la familia quiere contar con él, pero no puede, aunque está ahí. No pueden contar con él, está cansado, siempre llega cansado de trabajar, siempre llega chocado, y de repente a lo mejor llega cansado. Por favor, papás, hoy les voy a hablar duro a los hombres,
pero no se sientan mal, yo soy padre de familia y creo que es para todos. Y mientras estábamos haciendo esto, Dios también estaba redarguyendo mi corazón y tenemos que fajarnos los pantalones y aprender a ser hombres como dice la Biblia, no machos, a ser hombres. Y entonces a veces llegamos cansados del trabajo y podemos decir, ay, es que no me entienden porque yo estoy trabajando todo el día y estoy cansado. Bueno, nuestras mujeres también se cansan en casa. Ser una jefa de familia todo el día en casa, si alguna vez te ha tocado, papá, ser un jefe de familia todo el día en casa, estar con los 2 niños y estarlos bañando mientras con el pie le estás echando Nor Suiza, ¿no?, al arroz, ¿no? Y con la otra mano estás, no sé, meciendo la cuna o lo que sea, dándole la mamila al bebé. No es fácil. Y tienen que dormir a los hijos y luego las mamás te dicen, llegas en la tarde, en la noche y siguen lavando ropa y tú dices, no has terminado de lavar la ropa, como si fuera cualquier cosa. Es que los hijos no te dejan, no sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando mi esposa sabe que yo tengo trabajo que hacer, me tengo que meter a estudiar, me tengo que meter a hacer estudios, cosas de la iglesia, ella me dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar a los niños. Porque aunque estemos los dos, muchas veces yo estoy trabajando acá y llega mi hijo y me dice, papá esto, papá lo otro, y nosotros creemos en que no podemos desplazar a nuestros hijos a causa de nuestro trabajo. Yo no puedo llegar a decirle a mi hijo, vete para allá que estoy trabajando, ¿no? Mi hijo es más importante que una labor que estoy realizando. Pero entonces, como mi hijo no entiende de tiempos, nosotros sí lo entendemos, tenemos que sacar ventaja de eso. Entonces mi esposa muchas veces dice, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar al cuarto, o voy a poner una película, o voy a hacer algo para que puedas trabajar. Ahora, cuidar a los hijos en casa, hacer de comer, planchar, lavar la ropa, limpiar la casa, no es algo fácil para las mujeres. Y nosotros llegamos de guapos diciendo, es que estoy cansado. Entonces el padre que es ausente pero está presente le hace mucho daño a sus hijos. Por ejemplo, los padres que son así también son aquellos que quizás están en casa pero son viciosos. Son papás que tienen vicios, ¿no? Que son de esos que dicen, ya llegó el fin de semana y el viernes en la noche invito a mi compadre Pepe. Espero que no haya Pepes aquí. Bueno, sí hay Pepes, hay algunos, pero están chavitos todavía. Y entonces invitan a su compadre Pepe y a su compadre Nacho y a su compadre Ángel y así, ¿no? Todos de este lado. Que se quieren echar unas frías y dicen, vamos a ver el partido de la selección, y entonces van y de la decepción mexicana y se ponen ahí, rentan ahí lo que sea y compran su alcohol y todo, y están los papás ahí, están los hijos ahí, pero los hijos se despiertan y ven a sus papás en vivo y a todo color sin haber dormido, con un olor a alcohol terrible, y entonces que si los hijos les avientan un cerillo, sus papás arden todos, ¿no? Y entonces estas cosas a veces quizás no las calculamos, pero esto hace mucho daño a nuestros hijos. Y el papá está, pero prácticamente, por ejemplo, hay personas que se han acercado conmigo y me han dicho, mi papá solo cuando está borracho me dice que me quiere. Solo cuando está borracho me dice lo que siente por mí. Solo cuando está borracho se acerca, como que le pega el remordimiento de conciencia y me dice, ven hijo, y entonces en la borrachera me da dinero, ¿no? Y el hijo mañoso dice, que le pegue más rápido para que, ¿no? Y entonces dice, solo cuando está tomado pasan estas cosas, solo cuando está tomado me quiere abrazar, me quiere decir que soy valioso, solo cuando está tomado. Y eso genera mucho daño. El papá está ahí, pero no está. ¿Sí me sigues? ¿Qué pasa cuando el papá no está en casa? ¿Qué sucede cuando el papá no está en casa? Y aquí es donde tienen que empezar a tomar nota. Punto número 1. Cuando papá no está en casa, se obliga a la madre a tomar un lugar que no le corresponde. Cuando el jefe de familia no está en casa, cuando Noé no está en casa, cuando Noé no está ahí para su familia, obligamos a nuestras esposas a tomar un rol que no les corresponde. Y ese rol es el siguiente: la mamá intentará llenar un vacío con todo su corazón, diciendo cosas como, yo tengo que ser padre y madre para mis hijos. Pero como se los he dicho varias veces, eso es imposible, porque solo el papá puede ser papá y solo la mamá puede ser mamá. Yo no puedo sustituir en el corazón de mis hijos la necesidad que tienen de su mamá. Yo no puedo hacer eso. Y ella nunca, aunque trabaje a doble esfuerzo, ella nunca será un papá. El papá soy yo.
pero yo estaré aventándole a mi esposa por esta ausencia. Yo lo que voy a hacer es que voy a mandar a mi esposa a que ella haga un doble esfuerzo para tratar de sustituirme, para tratar de llenar el hueco de mi vacío. ¿Sí soy claro en esto? Por ejemplo, la madre tendrá que trabajar doble. En algunos casos las mamás tienen que trabajar doble. Y en muchos casos tendrá que encargar a sus hijos con alguien más. Tendrá que pedirle a la abuela que le cuide a los hijos mientras ella se va a trabajar todo el día porque papá no está. Y entonces le tiene que mandar a los hijos con la abuela, y la abuela tiene que cuidar a los hijos, tiene que ahora cuidar a los nietos. Y luego las abuelas o los abuelos que son alcahuetes, ¿no? Porque algunos dicen, ay, es que nuestro trabajo de abuelos es ser alcahuetes. Algunos realmente se toman esa profesión muy en serio. Y entonces le llevan a los hijos, y los hijos tienen ciertas normas, y llegan con los abuelos, y los abuelos rompen todas esas reglas. Y le dicen, ay, mijito, bueno, es que tu trabajo es educarlos y el mío es descomponerlos. O sea, ese es tu problema. Y entonces empieza a haber problemas entre la hija y su mamá, porque le dice, mamá, yo te dije que no le dieras dulces a mi hijo, porque mira, ya te he dicho, no te los voy a traer más, y empiezan a tener problemas, porque la mamá tiene que ir a trabajar todo el día, encargar a sus hijos con la abuela, y la abuela ahora tiene que ser la niñera de sus nietos, porque el papá no está. ¿Cierto o no? Otra cosa que sucede es que la mujer tendrá que mudar su corazón. O sea, cuando el papá no está, la mujer termina haciendo un cambio en su corazón que la obliga a volverse o sobreprotectora, o se va al otro lado y se convierte en una mujer sumamente dura, ¿no? O sobreprotege al hijo porque dices que le falta a su papá, pobrecito. No, es que pobrecito de mi hijo, le falta a su papá, que no le toque ni el aire, que no le pase nada, le falta a su papá, y yo tengo su papá, nunca le hace caso, su papá nunca está con él, y entonces lo sobreprotegen e inutilizan al hijo. O se van al otro lado, que es la dureza de corazón, y entonces le dicen, mijito, esta es la vida que nos tocó vivir, ni modo, te aguantas. Esta es la vida que nos tocó y ni modo, hijito, yo necesito que tú entiendas. Así son las cosas. Y entonces nos encontramos del otro lado con mujeres, porque también sucede que las mujeres, esta mujer quedó dolida a causa del abandono de su marido, a causa del divorcio, quedó amargada y ahora se desquita con sus hijos. Ahora se desquita con ellos, y a ellos es a los que les está dando con todo, y les da con todo, y les da con todo, y los hijos están sufriendo eso. ¿Qué otra cosa sucede? A los hijos, por ejemplo, se obliga a los hijos a pelear, esto grábenselo, se obliga a los hijos a pelear contra la orfandad. El padre no está, y literalmente al yo ser ausente de mis hijos, estoy obligando a mis hijos a crecer como huérfanos. Y ellos van a tener que desarrollarse en su vida peleando contra la orfandad todo el tiempo. ¿Qué características tiene esto? Primero le voy a leer esto acá. Por ejemplo, lo primero que la orfandad genera es el resentimiento. El hijo crece con resentimiento, con coraje, con falta de perdón hacia la figura paterna. Ah, mi papá, ¿no? ¿Por qué se fue mi papá? ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué? Y entonces hay un resentimiento. Y entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado de personas que tú les tocas el tema del padre, no lo quieren escuchar? Oye, tu papá, no me hables de eso. Hay un coraje atravesado. Y estamos obligando a nuestros hijos, nosotros, por no ser los Noés que debemos ser en nuestra casa, estamos obligando a nuestros hijos a tener que pelear con algo que ellos no quieren, que es el resentimiento hacia nosotros. Solo porque nosotros como hombres no nos hemos puesto a trabajar y hacer lo que nos corresponde hacer según lo que Dios enseña. Resentimiento, coraje, falta de perdón, menosprecio hacia la figura paterna. Por ejemplo, le dicen, oye, tu papá, no, ese tipo ni me hables, ese no es padre, ¿no? Y entonces este joven empieza a crecer con amargura en su corazón. Este niño, esta niña empieza a crecer con amargura en su corazón, con dolor. ¿Qué otra cosa significa pelear contra la orfandad o traer la orfandad? Las heridas del corazón, el dolor, la inseguridad. La seguridad de una persona se adquiere en casa a través de la afirmación de los padres. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo?
A través de nuestra afirmación a nuestros hijos van a crecer seguros desde casa para salir al mundo y conquistar afuera. Si yo a mis hijos no los afirmo en casa, ellos van a ser inseguros afuera. Y muchos de nosotros somos inseguros a causa de que no nos afirmaron en casa. Quizás venimos de un contexto donde nuestros papás, la figura paterna era así como de pocas pulgas, porque eran machos, porque eran rancheros, porque eran de pueblo, no me importa lo que sea. Todos venimos de un contexto a veces complicado, pero Dios nos dice que un padre no debe ser así. Y podrías vivir en un rancho, tu papá pudo haberse criado en un rancho, en un pueblo, pero no importa, si ahí ese hombre hubiera conocido la palabra de Dios, su corazón hubiera sido transformado. Entonces se generan heridas en nuestro corazón, dolor, inseguridad, temores, automenosprecio, dureza de corazón. Es decir, un hijo puede decir: mi papá no me quiere, mis papás se divorciaron por mi culpa, yo fui el culpable. Eso es real. No sé si alguna vez has escuchado eso, pero los niños viven el divorcio de sus padres y ellos están en medio y sienten que ellos son los culpables del divorcio. ¿Por qué fue mi culpa, papá? ¿Fue mi culpa, mamá, que pasara esto? Los niños se sienten culpables a causa de esto. En muchos casos los hijos se convierten en una posesión por la que se lucha y se manipula. Esa es otra. Empiezan a apretar y entonces la mujer, enojada por el divorcio, empieza a decir: pero ya sé cómo me voy a desquitar. Al juzgado. Y vas a ver si no lo tengo aquí, y ahí lo voy a apretar y le voy a quitar todo lo que tiene, y agarra a los hijos como trofeo, los manipula, les mete basura en la cabeza, y a través de eso el hijo está sufriendo todo esto a causa de que su papá no está en casa. Todo esto que estoy hablando son cosas que nosotros hemos visto y estamos viendo todo el tiempo. Otra cosa que es parte de la orfandad es la resistencia a la autoridad. Hoy hablábamos en la clase más temprano acerca de la autoridad, del gobierno autocrático, el gobierno de Dios que está en todos lados. Y la Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, todas. Dice: de él han salido todas las autoridades, todas. Y quien se resiste a la autoridad, se resiste a Dios directamente. Romanos 13, usted lo puede leer en su casa. ¿Sabe por qué nos resistimos? En primer lugar, porque somos pecadores y rebeldes. Pero ¿sabe quién es la gente más resistente a la autoridad? La gente que no tuvo un papá que le enseñara a obedecer. No que lo obligara a obedecer, que le enseñara el valor de obedecer. Cuando tú te encuentras a un joven que fue criado en un ambiente seguro, donde le enseñaron el valor de obedecer, el valor de la obediencia, del respeto a los mayores, del respeto, todo esto, cuando tú te encuentras a un joven así, y tú le pides algo, ese joven no tiene problema. Ese joven dice: ¿qué hay que hacer aquí? No, pues esto. Ok, está bien, lo hago. Pero ¿cómo te das cuenta que alguien viene de un hogar donde papá no enseñó de manera correcta? Porque la rebeldía manifiesta su falta de paternidad. Y cuando estamos acá y de repente vamos a hacer esto, y hay gente que dice: no. Y ahí te das cuenta que hay la ausencia de un padre que enseñara el valor de la obediencia. Y tú y yo, algo que tenemos que hacer es pelear en contra de la orfandad. Tú y yo tenemos que pelear en contra de la orfandad. Esta resistencia a la autoridad, desobediencia y respeto a la autoridad, falta de rendición de cuentas, rebeldía. Hay gente a la que no le gusta rendir. Yo no le voy a rendir cuentas a nadie. Yo no le voy a rendir ni tengo por qué explicarle a nadie. Ahí me doy cuenta de la falta de paternidad. Porque cuando crecemos en un ambiente seguro, en una familia segura, nuestros padres, el jefe de familia llega y nos dice: hijito, ¿a dónde vas? ¿A qué hora vas a llegar? ¿Con quién vas? No, hijito, no puedes salir si no me entregas la tarea, no puedes salir si no levantas el cuarto, no puedes salir si no ayudas a tu mamá. Y entonces nos empiezan a pedir cuentas desde que somos niños y nos enseñan a tener una rendición de cuentas. Y cuando llegamos a un empleo y nuestro jefe nos dice: a ver tus resultados, en lugar de fruncir la boca así: ¿por qué siempre están encima de mí? Este niño, que ahora ya es un adulto, está acostumbrado a rendir cuentas a sus autoridades porque sabe que la vida se maneja así. Yo no quiero que levantes tu mano, solo quiero que lo pienses. ¿Te cuesta trabajo rendir cuentas?
te cuesta trabajo sujetarte a la autoridad, te cuesta trabajo, te gusta el rollo de la rebeldía. Si esto pasa, quiero que examines lo que estoy diciendo, porque no te estoy atacando, te estoy diciendo que hay una raíz de donde viene eso, y es que esa raíz quiere decir que en algún momento la figura de tu padre probablemente no fue la que Dios deseaba para tu vida. Ahora, no quiero despertar y abrir la caja de Pandora y que haya gente aquí que se empiece a enojar con el recuerdo de su papá y mi papá desgraciado y todo. No, yo no estoy diciendo eso. Porque algo que Dios nos enseña es a perdonar y no podemos vivir con esas heridas actualmente. Lo que te estoy diciendo es que estas manifestaciones vienen de una falta de paternidad. Y si tú y yo podemos encontrar el origen, entonces vamos a poder encontrar la solución. ¿Sí soy claro? ¿Qué otra cosa aparece en la orfandad, esta lucha contra la orfandad? La falta, el problemas de madurez. Problemas de madurez. Los hijos toman muchas veces el lugar del papá. En unos casos, como papá no está, la mamá dice, hijito, a trabajar. Mamá, tengo 10 años, a trabajar. Papá no está, necesito que me ayudes. Y tú eres el mayor y tú me vas a ayudar porque ahora tú vas a ser la imagen paterna de tus hermanos. El niño de 10 años. Le pasó a mi hermano el mayor. Cuando mueren mis papás, mi hermano el mayor tenía 12 años. El mayor de 5. ¿Cómo creen que un niño de 12 años iba a poder dirigir a todos los elefantitos que venían ahí? O sea, ¿cómo es posible eso? Pero hay familias donde esto sucede, ¿está de acuerdo conmigo? Y entonces ves a la mamá que le dice, sí, hay que ayudar a la mamá, hay que honrar, hay que ayudar a la casa, pero el hijo a los 10 años no está listo para ser padre. Entonces lo obligan a crecer, aceleran el proceso, lo obligan a crecer. Pero del otro lado está el hijo que nunca madura. Porque por un lado está el hijo que se vuelve papá y del otro lado está el hijo que nunca deja de ser hijo y tiene 40 años y sigue siendo el hijo de su mamá. Porque como la mamá lo sobreprotegió, este niño nunca maduró y ahora tiene 40 años y la mamá le sigue lavando la ropa, o sea, prácticamente va al baño y le grita, mamá, ya acabé, ¿no? O sea, tiene que ir la mamá a atenderlo al baño, le tiene que hacer su chocomilito, le tiene que hacer sus huevitos porque se le quema el agua, o sea, porque no es capaz, él lleva a las novias, sigue viviendo con la mamá prácticamente lo mantiene, o a lo mejor él trabaja, pero sigue viviendo con la mamá porque la mamá no tiene que pagar una renta, la mamá le tiene comida lista, y él no es capaz de llegar con dinero y decirle, mamá, toma. No, lo que él gana se lo gasta en sí mismo. Y tiene 30 y tiene 40 años y tú dices, ese es un mocoso. Es un chamaco inmaduro. Y cuando tú te das cuenta y dices, ¿y el papá dónde está? Ah, pues con razón. El papá no aparece. ¿Sí me sigues? En el aspecto de las mujeres, ¿cómo opera esta situación? Que las mujeres crecen con una situación donde en lugar de haber crecido sanas como una princesa, como una flor cuidada de parte de la figura paterna, crecen con ese vacío y en esa necesidad van buscando quien les dé afecto. Van buscando una figura paterna, Y entonces andan con y luego pues resulta que no es, y luego andan con y resulta que no es, y andan con y resulta que no es. Y van ahí sufriendo, entregando su corazón. Realmente quieren ser amadas, pero no pueden. No pueden. Porque no se dan cuenta que tienen un novio, pero en el fondo de su corazón buscan un padre. Alguien dijo alguna vez, chicas abusadas, alguien dijo alguna vez que vas a buscar una persona como tu papá para casarte, ¿no? Entonces que se va a parecer a tu papá. Luego mi esposa me dice, ¿cómo te pareces a mi papá? Y yo así saco el crucifijo y lo hago así. No es cierto. Alguna vez mi esposa, no recuerdo de qué exactamente, me dijo, mi papá hacía algo como eso, ¿no? Porque es la referencia que tú tienes. O sea, creciste en un lugar donde a lo mejor tu papá cada fin de semana, los sábados, lavaba el patio, lavaba el carro, todos hacían talacha en la casa. Y entonces de repente conoces a alguien en la vida que hace eso. Y entonces dices, ¿no? Y te conectas con eso porque finalmente es un punto de referencia. Pero nosotros como hombres tenemos esta posibilidad de afirmar a nuestras hijas y de darles un valor tan alto que cuando ellas busquen a la pareja, ellas digan, nada por debajo del estatus que mi padre me marcó. Si alguien quiere estar conmigo, tiene que ser mejor, me tiene que tratar mejor de lo que mi padre me trataba. Mejor, de ahí
para arriba. Así que ni te acerques, insecto. ¿Sí me explico? Porque hay que tener amor propio, pero muchas veces la ausencia del padre no nos permite tener eso. Otra situación que es parte de la orfandad es que obligamos a nuestros hijos a pelear en esta orfandad. Y otro punto es que los patrones se repiten. Nuestros hijos crecen en esta forma, donde dicen, mi papá es un hombre muy trabajador, siempre fue un hombre muy trabajador, nunca lo vimos, pero nunca nos faltó nada. O sea, mi mamá nos contaba, porque sí veíamos así una sombra o veíamos una figura ahí por ahí, y entonces cada vez que mi papá estaba en la sala y llegaba y estaba viendo ahí, mi mamá nos decía, no hagan ruido que tu papá está descansando, no lo molesten porque vino cansado. No le digan, entonces crecimos lejos de mi papá, pero si algo me consta es que mi papá fue un hombre muy trabajador. Entonces este joven crece, ¿y qué cree que va a hacer? Es lo que conoce. Es lo que conoce. Y entonces, cuando el papá se muere, pues sí sienten feo y dicen, ay, pues ya se murió mi papá, ¿no? Ya se murió mi papá. ¿Se han dado cuenta que los insultos regularmente que hacen que la gente se enoje tiene que ver con la mamá y no con el papá? ¿No? Y entonces escuchas a gente, nunca he escuchado a alguien que diga, con mi papá no te metas, nunca. Pero sí he escuchado personas que dicen, a mi mamá ni la menciones. Y se cuadran con la mamá. ¿Por qué? Porque el papá no estaba. Porque de repente el papá siente que nuestro trabajo es ser como los malos de la película. Como que el papá, nuestro trabajo es ser los que regañan, los que disciplinan, eso es parte de nuestro desempeño de padre, tenemos que disciplinar. Pero ese no es todo nuestro trabajo. El papá también puede ser el que juega, el que colorea, el que acompaña a sus hijos, el que los abraza, el que los carga, el que les dice te amo, hijo, el que los besuquea. También los papás debemos hacer eso. ¿Sí me sigues? Ese no es el trabajo solamente de la mamá. El papá también puede ser consejero. El papá también se puede sentar con ellos a ver una película. El papá también puede ser vestido de princesa por parte de su hija, ¿no? Los que tienen hijas, por ejemplo, el anciano Josué, la otra vez llegué a su casa y hasta me espanté, andaba en vestido y zapatillas. Yo dije, ¿qué le pasa? ¿No? Sus hijas lo vistieron. No es cierto. Él se vistió solo. No es cierto. No es, nuestro trabajo de jefes de familia va mucho más allá de solo dar indicaciones. Estas cosas pasan cuando tú y yo vivimos en la orfandad. Y yo lo sé porque yo lo experimenté. Sé de lo que te estoy hablando. Estas cosas se viven, son reales. En mi caso, yo viví la orfandad a causa de muerte. Pero algunos de ustedes han vivido la orfandad teniendo un padre que está vivo. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Ahí va lo práctico, la aplicación. Aquí va. En primer lugar, papás que están acá, vivos y presentes, es decir, jefes de familia que están aquí, que están con su familia. Punto número 1. Necesitamos estar más pendientes de las necesidades de nuestras esposas. Dedicar tiempo en cantidad y calidad a nuestra familia. Si tu pretexto es el trabajo, quiero decirte esto, tu trabajo no va a arreglar tu matrimonio. Nunca. Pero es que es mi trabajo, pues tú valora como tú quieras. Pero yo te puedo decir que es más importante tu familia que el trabajo. Es más importante tu familia que el dinero. Muchas personas, muchos jóvenes sufren y están viviendo en la etapa de la adolescencia y el papá no está ahí para ayudarlos en ese salto, en ese trance, ¿no? En esa transición. No estamos ahí. Entonces nuestros hijos empiezan a entrar en rebeldía y conocen malas influencias y no estamos ahí para alejarlos, para protegerlos, porque estamos trabajando. Pero mujer, yo te digo que tú tienes que hacerte caso. ¿Cómo es posible que dejes que se vaya con esos vagos? ¿Y tú? ¿Me sigues? El papá, los que tenemos la oportunidad de estar en casa con la familia, tenemos que hacernos más presentes a las necesidades de nuestras esposas, dedicar tiempo en cantidad
y calidad, afirmar con palabras y muestras de afecto el corazón de nuestros hijos. Necesitamos conocer el camino hacia Dios para enseñárselo a ellos. Necesitamos pedirle perdón a Dios y a nuestra familia por nuestra ausencia presente. Tenemos que acercarnos a nuestra esposa y decir: perdóname por estar pero no estar. Hijo, perdóname por estar pero no estar. Perdóname porque honestamente, hijo, sí pude haberme salido de la oficina 1 hora antes para ir a tu festival. Perdóname por no estar. Tenemos que dar ese paso de pedirle perdón a nuestra familia. Nada justifica la ausencia de un padre que está vivo. Nada justifica la ausencia de un padre que está vivo. Y un padre sano, sabio y presente va a criar hijos honrosos, obedientes y saludables. Tú ves a un chamaco que es una bala, que no obedece a nadie, todo el mundo se quiere desquitar con el chamaco. El problema no es el chamaco, es su papá. Un hijo, un padre presente, sabio y sano va a criar hijos saludables, hijos honrosos, hijos obedientes. ¿Sí soy claro? ¿Lo compartes? Leemos juntos una cita, Deuteronomio 6, del 1 al 9, por favor. Dice esto: esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor tu Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás ¿qué? De una larga vida. ¿Cuántos quieren vivir mucho y vivir bien? Bueno, aquí está el secreto. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos ¿a quiénes? A tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Ese es el trabajo de un padre. El jefe de familia tiene que conocer el camino de Dios y se lo tiene que repetir y enseñar a sus hijos una y otra vez, una y otra vez. Tienes que amar a Dios, hijo. Tienes que conocer a Dios. Tienes que honrar a Dios. A Dios esto no le agrada. No son amenazas, no es, hijo, si lo desobedeces te vas a ir al infierno. No, yo tengo que enseñarle a mis hijos, repetírselos. Dice, repíteselos mientras vas con ellos camino a la escuela. En el carro, hijo, vamos a repetir este salmo. Hijo, ¿qué quieres que hablemos acerca de Dios? Hijo, vamos a orar, quiero que ores por mí, me siento mal. Hijo, yo tengo que enseñarle a mis hijos, es mi trabajo. Si yo tomo esa decisión, si yo hago eso como jefe de familia, voy a darme cuenta del resultado en el futuro que mis hijos van a arrojar, porque yo estoy sembrando en ellos para la siguiente generación. Los papás que estamos presentes en casa, tenemos que empezar a estar presentes de a de veras. Hay algo que yo no he establecido, pero yo quiero decírselo a usted y que lo hagamos juntos. Y que hagamos un compromiso, que usted y yo podamos establecer un tiempo específico de lectura de la Biblia con nuestros hijos. Con nuestros hijos oramos, sí, oramos, hablamos de la Biblia, repetimos textos, pero no nos sentamos alrededor en la mesa a platicar, a tomar café y a leer juntos. Creo que lo podemos hacer. Y aquí hay jefes de familia que lo pueden hacer. ¿Están conmigo? ¿Qué otra cosa debemos hacer? Mamás, ahí les va. Porque aquí hay para todos. ¿Qué pasa cuando tenemos esto que hablamos de la orfandad y todo esto, de la ausencia de Noé? Mamás, pongan atención, necesitan perdonar al papá de sus hijos.
Eso es lo primero. Tienen que perdonar al papá de sus hijos. No, pastor, pero es que no sé qué. Tienes que perdonar al papá de tus hijos. Pero es que me trató de no sé qué. Tienes que perdonar al papá de tus hijos. Es lo primero. Porque tus hijos necesitan una madre saludable. No una madre con raíces de amargura. Tienes que perdonar al papá de tus hijos. Pero es que me ha lastimado mucho. Yo lo sé y créeme que Dios lo sabe mejor que yo. Tienes que perdonar al papá de tus hijos. Eso es lo primero. Necesitas dejar de hablar mal de él frente a tus hijos. Necesitas dejar de decir, es que tu padre nunca los vio, tu papá es un no sé qué, tu papá es un no sé qué cuánto, tu papá es... Tienes que dejar de hablar mal del papá de tus hijos. Pero no se lo merece. No, yo sé. Yo lo sé. Pero tú y yo tampoco nos merecemos que Jesús haya ido a la cruz por nosotros, y de todas maneras lo hizo. Así que tenemos que dejar de aventar indirectas. Cuando llega el papá a recogerte, así a recoger a los hijos el fin de semana, ay, qué bueno que llegaste porque pensé que otra vez se te iba a atravesar algo. Tienes que dejar de envenenar el corazón de tus hijos. ¿Sí me siguen? Necesitas pedirle perdón a Dios por el pecado de resentimiento que tienes. Porque vivir con rencor o resentimiento es un pecado. Y tú necesitas, mamá, ponerte a cuentas y decirle, Señor, perdóname. Porque he estado enojada, enojadísima, con la memoria, con el recuerdo, con la persona, con mi marido que duerme junto a mí, con este que está aquí, este que tú conoces, He estado furiosa con él. Necesitas pedirle perdón a Dios. Otra cosa es que necesitas dejar de luchar por llenar un hueco que nunca vas a poder llenar. Dedícate a ser una madre sana, una madre saludable, y no intentes convertirte en papá, porque nunca lo vas a hacer. Descansa, suelta eso. Suelta. Dile, Señor, yo no puedo ser papá y mamá a la vez. Yo quiero ser mamá completa, totalmente mamá, 100% mamá para mis hijos, y estar sana para ellos. Y déjale la paternidad a Dios. ¿Me sigues? Necesitas reconocer qué responsabilidad, mamá, qué actitudes tuyas afectaron para que hubiera una ruptura con el papá de tus hijos. Porque si algo sé en las historias, es que no siempre el que se va tiene la culpa. Es muy común llegar y decir, pobre madre soltera. Pero hay madres solteras que uno dice, no inventes. Hay mujeres que dicen, Señor, qué miedo. Necesitas reconocer delante de Dios qué actitudes tuyas no ayudaron a tu familia. Qué actitudes tuyas, mujer, no ayudaron a tu relación de pareja o no están ayudando a tu relación de pareja. Tu carácter, tu impaciencia, ¿qué de ti está afectando tu matrimonio? Porque es muy fácil sentarnos de este lado y decir, yo soy la víctima de la situación, sin asumir responsabilidad frente a Dios. Y Dios no quiere eso. ¿Sí me sigues? Siguiente punto. Estoy como aletargado. Ustedes se dan cuenta que camino en cámara lenta, pero están todos muy despiertos. Angelito, ¿me ayudas? ¿Quién me va a ayudar acá en el piano? ¿Va a ser Ángel? ¿En el piano, Ángel? No, no es cierto. Gracias. Sí, también dice. Así se dice. Ahí va. Necesitas dejar de culpar al papá de tus hijos de todo lo malo que te ha ocurrido. Y tienes que comenzar a refugiarte en Dios. Es que si no hubiera sido por ese,
Es que si no hubiera sido por aquel, es que si no hubiera sido por ti, es que si yo no estaría así, si no fuera por ti. Necesitas dejar de responsabilizar a otro y adquirir responsabilidad sobre tu vida, mamá. Porque nadie es dueño de tus emociones más que tú. Y tú eres la persona que permite hasta dónde las personas te controlan. Dejar que alguien más controle tus decisiones es tu responsabilidad. Así que tienes que dejar de culpar a ese hombre, mal hombre, como le quieras decir, poco hombre, medio hombre, lo que tú quieras decirle. Lo tienes que dejar de culpar de todas tus desgracias. Porque él solamente, su recuerdo, sus actitudes, solo te van a permear, solamente te van a afectar hasta donde tú permitas que eso suceda. Y tienes que empezar a ser más responsable de tus sentimientos y de tus emociones. Y reconocer, me enojo porque me gusta enojarme. Porque es fácil llegar a decir, es que tú me haces enojar. No, te enojas porque quieres. Haces cosas que me podrían hacer enojar, sí es cierto, pero al final yo tengo la decisión de si me enojo o no. Tú no me estás encendiendo un botón. Sí soy claro. Tienes que refugiarte en Dios. Tienes que dejar de culpar a ese hombre y tienes que venir y refugiarte en Dios. El Salmo 91 del 1 al 6 dice esto: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Por eso tienes que dejar de culpar a la gente y venir y refugiarte en Dios, mamá. Porque el que habita bajo las alas de Dios vive así. Dice, vendrá la enfermedad, dice, no temas. Te cubrirá de enfermedades, te cubrirá de las flechas, te cubrirá de los ataques. El Señor te va a cubrir. Él te va a cubrir. No resistas, esto es lo último que te digo, mamá. No resistas al Padre que se quiere hacer presente, aquel que quiere resarcir el daño. Ese papá que entendió y dijo, oye, quiero ver a mis hijos. No, ya entendí, perdóname. Quiero ver a mis hijos. No lo resistas. Deja que lleguen. Deja que se acerque a tus hijos. Deja que se acerque a tus hijos. Recíbelo, dale una segunda oportunidad. No para casarte con él otra vez, no para que sea otra vez tu pareja, pero no prives a tus hijos de un padre que quiere intentar sanar las cosas. Hijos, es bien curioso porque puse unas notas acá y se me extraviaron las notas. No están, pero lo tengo aquí. Hijos, en primer lugar, tenemos que pelear contra la orfandad. Tenemos que perdonar a nuestros padres por no estar, porque nos hayan maltratado, porque no nos hayan acompañado. Tenemos que romper patrones. Si tú te das cuenta que tu papá tiene cosas que no te agradan, rompe con eso. No lo imites, vuélvete consciente y rompe con eso. Pero tienes que perdonar a tu papá. Lo tienes que perdonar por no abrazarte. Y es probable que a él tampoco lo hayan abrazado, pero lo tienes que perdonar. Y lo tienes que honrar a pesar de que no se lo merezca. Es que mi papá es lo peor, lo tienes que honrar. No hables mal de él, ora por él, obedécelo. Y pídele a Dios que Él te sane el corazón
para que el día que tu papá vuelva arrepentido, tú lo puedas abrazar. Y quiero cerrar con esto, porque Jesús, para los hogares donde no hay Noé, Jesús es Noé. Y eso es increíble. Así que agárrese, porque dejé lo mejor para el final. Jesús es lo mejor siempre. Cuando no hay un Noé en casa, Dios toma ese lugar. Salmo 27:10 dice esto: aunque mi padre y mi madre me abandonen, ¿qué va a hacer Dios? Él se va a mantener cerca. En otra versión dice: con todo el Señor me levantará. No está papá, no está mamá, ahora tienes otro padre, se llama Dios. Primer lugar, Él toma el lugar, Dios toma el lugar de nuestro padre que no estuvo. Las promesas de Dios son firmes, estables y se cumplen. Si Él dijo que te toma como hijo o como hija y te levanta, lo hará. Confía en Él. Si Él dijo: aunque tu padre y tu madre no estén, yo estaré, confía en Él. Confía en Él. Dios toma el lugar. Él es bueno, Él toma el lugar. 2, no resistas la paternidad de Dios. No te resistas a tener un padre en Dios, porque hay gente que quiere tener un padre, pero se resiste a la paternidad de Dios, y te lo voy a explicar. Deuteronomio 10:8 dice esto: en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Lo que Dios hace para mostrar su paternidad sobre nuestras vidas, para suplir el hueco de la paternidad, lo que Dios hace es que Dios siempre va a manifestar su paternidad a través de alguien más en tu diario caminar. Figuras significativas para ti. Papá no está, no, pero un día en la escuela apareció un maestro. Un maestro que se interesó sobre tu vida, que cuidó de ti. Y quizás no era un hombre cercano a Dios, pero Dios lo estaba usando. Un maestro que llegó y te dijo: hija, no hagas eso, no cometas estos errores, no hagas esto. Un tío, un hermano de tu mamá, un hermano de tu papá. Alguien apareció. Un líder dentro de la iglesia, un pastor dentro de la iglesia. Dios siempre va a poner una figura paterna cerca de ti para manifestar su paternidad a tu vida de una manera más tangible. Pero en el momento en el que tú dices: yo no tengo por qué rendirle cuentas a mi tío, yo no tengo por qué rendirle cuentas a mi profesor, yo no tengo por qué rendirle cuentas a mi pastor, en ese momento tú estás rechazando la paternidad de Dios. ¿Me sigues? No te debes resistir a la paternidad. Tienes que dejar que esas figuras significativas paternales que Dios ponga en tu caminar te bendigan. Yo recuerdo el papá de un amigo que me imponía, porque aparte era un toro, estaba enorme y tenía una voz así, y el bigote así se parecía a la morsa esa que salía con Bugs Bunny, así, un bigotazo, y hablaba y le gritaba a su hijo: Raúl, y todos volteábamos y nos daba miedo. Pero yo de toda la palomilla de la cuadra, yo era el único que le podía hablar de tú. Yo le decía, se llamaba Raúl, el señor, yo le decía Raúl y lo tuteaba. Y él a mí me compraba, muchas veces me compró el uniforme de la escuela cuando tuvimos escasez, los útiles, y cuando veía que yo no iba a la escuela, me regañaba. ¿Por qué no estás en la escuela? No, vámonos, órale, a la escuela, no tienes nada que estar haciendo aquí. Y me regañaba. Y yo, lejos de decir: ¿qué le pasa a este si no es mi papá?, en verdad me hacía chiquito, porque me daba cuenta que realmente lo hacía por amor a mí. Cuando vine a Cristo después de muchos años, muchísimos años después, volteé hacia atrás y yo dije: Dios, eres bueno, nunca me dejaste sin un padre, siempre pusiste a alguien. Siempre Dios pone a alguien. Luego pasó el tiempo y entré a jugar fútbol americano, y esa figura significativa era mi coach. Tipo más rudo, o sea, te ponía ahí a hacer lagartijas. De repente veía que estabas platicando con alguien y estaba bien cansado y nada más sentías el balonazo. ¡Tac! Acá te da un balonazo así. ¡Ah! ¡Síguele! Pero saliendo de ahí, este hombre me llevaba a su casa y me decía: ¿te quieres ir a la casa con mis hijos? Y él iba y me sentaba en la mesa con sus hijos y me compraba lo mismo que a sus hijos y me cuidaba igual que a sus hijos y me llevaba de vacaciones con sus hijos. Pero también me regañaba cuando yo no honraba a mi abuela.
Pasó el tiempo y apareció el pastor Mauricio. Dios siempre ha puesto personas en mi vida para manifestar su paternidad, y lo ha hecho contigo también, solo que quizás no lo has visto. No resistamos la paternidad de Dios. Dejemos que esas figuras significativas Dios las use para manifestarnos de manera visible y tangible su paternidad en nuestra vida. ¿Me sigues? 3. Cambia la perspectiva de ti mismo. Sé que me estoy extendiendo, perdón Gaby, perdón, pero tengo que decir esto. Cambia la perspectiva de ti mismo. Romanos 4:17 dice esto, me encanta. A esto se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea ¿qué? Cosas nuevas de la nada. En otra versión dice esto. Dice que Dios llama a lo que no es como si fuera. ¿Sí? Grábate eso. Dios llama a lo que no es como si fuera. Él llama a lo muerto, lo llama vivo, y entonces las cosas viven. A lo vacío lo llama lleno, y entonces las cosas se llenan. Él llama a lo que no es como si fuera. Pero hay otro texto que es Joel 3:10, y fíjense lo que dice aquí: forjad vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil ¿qué? Escuche, es la aplicación de lo que Romanos está diciendo. Romanos está diciéndonos: Dios le llama a lo que no es como si fuera. Así que el débil no diga soy débil. ¿Qué debe decir el débil? ¿Y el enfermo qué debe decir? ¿Y el que es pobre? ¿Y el que es huérfano? Soy hijo. Yo ya no soy huérfano. Fui huérfano, pero ya no. ¿Se da cuenta? Pero no solo lo escuche, créalo. Y cuando la gente le pregunte, usted va a poder decirle: yo fui huérfano, pero ya no. Entonces la gente va a decir: ¿cómo? ¿Cómo que fuiste huérfano? Sí, mis padres no estuvieron, pero un día Dios me tomó. Y a partir de que Dios me toma, me hizo hijo. Y a partir de que Dios cumplió su promesa de que aunque mi padre y mi madre no estuvieran, Él estaría conmigo, yo dejé de ser huérfano. Por lo tanto, a partir de hoy, yo no vivo más como huérfano, ni me lamento más como huérfano, ni me llamo a mí mismo huérfano, porque Dios llama a lo que no es como si fuera. Dígame si no es increíble. La mujer viuda puede decir: fui viuda. Ahora tengo a alguien a quien rendirle cuentas. Tengo un esposo, se llama Jesús. Porque hay algo increíble que la Biblia nos enseña. Y es que la palabra dice que Dios le da una doble porción a las viudas y a los huérfanos. Él viene a socorrer a las viudas. No las deja nunca. Él toma el lugar que el esposo dejó. Y ese es ahora tu Dios, tu Señor y tu compañero de vida. Se llama Jesús. Ese es nuestro camino. Jesús es nuestro Noé. En Juan 1:12 dice que a cuantos creyeron en Él y le recibieron, Él les hizo hijos. Nos enseña que debido al sacrificio de Jesús podemos recibir la paternidad de Dios y sus promesas. Sin su obra, nada podríamos alcanzar. Seríamos huérfanos y viudas para siempre. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Si no fuera por Jesús en la cruz, yo no podría tener como padre a Dios, y tú no podrías tener como esposo a Jesús. Por eso yo te dije, entramos aquí de una manera, pero Dios nos va a sacar de otra. Porque tú llegaste acá diciendo: mi papá me dejó, mi esposo se fue, y Dios lo que quiere es que salgas de este lugar diciendo: yo no soy huérfano más, yo ya no soy viuda, tengo un padre, tengo un esposo, es Jesús. Él es nuestro Noé, donde no hay Noé. Ponte de pie. Vamos a orar. Tú conoces tu condición. Tú sabes lo que ha pasado en tu vida. Tú sabes las dificultades que has tenido. Tú sabes con qué de todo esto que leímos hoy te sientes identificado. Tú lo sabes. Si estás repitiendo patrones en tu paternidad, rómpelos. Tienes que romper con eso, porque tus hijos van a pagar el precio
de tu necedad. Tienes que romper eso. Papás que estamos acá, hagámonos presentes en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras esposas. Necesitan que estemos ahí de manera correcta. Aquí estamos. Pero si tú te das cuenta que has estado peleando contra la orfandad, quizás ni te dabas cuenta, pero hoy entendiste que has estado peleándote contra la orfandad, es tiempo de que tú le digas: Señor, yo ya no soy huérfano, yo ya no voy a pelear contra la orfandad. Peleé a causa de que mi papá no estuvo, pero ahora que tú eres mi padre, yo voy a vivir como hijo y ya no voy a vivir más como huérfano, porque tú eres mi padre. ¿Estás conmigo? Quiero ver manos arriba en una señal de querer ser abrazados por su Padre que está en el cielo. Ese Padre que arropa a cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Amado Señor, esta tarde yo te doy gracias por tu palabra. Una palabra tan maravillosa, Señor, que trae sanidad a nuestras vidas. Trae sanidad a nuestro corazón, a nuestros huesos. Trae sanidad a nuestras almas. Que tu bálsamo, Señor, tus aguas de sanidad esta tarde puedan traer un cambio de mentalidad, puedan traer un cambio en el corazón. Y hoy, Señor, te entregamos nuestra orfandad. Si tú reconoces que has peleado contra la orfandad, que te has sentido huérfano porque tu padre no ha estado allí, que no ha habido un Noé que dirigiera tu vida como hijo, acá abajo y aquí arriba en la plataforma, si reconocemos eso, habla con Jesús y dile: Señor, no quiero ser más huérfano, quiero ser hijo. Quiero ser hijo. Reconozco que la ausencia de mi papá me ha marcado. Reconozco que la ausencia de mi papá determinó cosas en mi carácter: rebeldía, falta de sujeción, resentimiento, dolor, inseguridad. Tú sabes todo el daño que la ausencia de mi padre ha provocado. Pero a partir de hoy, Señor, yo tengo otro padre, y ese padre eres tú. Quiero pedirte que me recibas como hijo. Quiero rogarte que me recibas como hijo y que me enseñes qué es ser un hijo sano, un hijo seguro, un hijo libre. Enséñame, Señor, porque yo quiero ser un padre sano, una madre sana para mis hijos. Quita el rencor y el resentimiento de mi corazón hacia la figura paterna, porque tú me quieres sano, Jesús. Tú me quieres saludable. Quizás mi padre no vio por mí, quizás maltrató a mi mamá, quizás nunca mostró amor, pero no permitas que yo viva con ese rencor y amargura en mi corazón. Yo te lo entrego, Señor. Te lo entrego. Papás que están aquí, jefes de familia que están acá, si tienes algo por lo cual pedirle perdón a tus hijos, a tu esposa, este es un buen momento. Es una buena atmósfera, es un buen tiempo para que tú puedas decirle: hija, perdóname. Hijo, perdóname por haberme ido de la casa. Hijo, perdóname por no estar. Este es un buen momento para que tú puedas ser sanado. Este es un buen tiempo. Este es un buen tiempo para que tú puedas recibir sanidad. Papá, hazte presente en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa. Si tú lo reconoces, este es el momento. Y si tus hijos no están aquí, si tus hijos no están en este lugar, entonces donde están, tú dile: Señor, permíteme resarcir el daño. Permíteme sanar las cosas. Quiero restaurar el daño que hice. Quiero ser un padre conforme a tu corazón. Quiero ser el Noé que la familia necesita. Ayúdame, Señor. Mamá, si tú reconoces
que has contaminado el corazón de tus hijos, que has culpado al padre de tus hijos, de tus desgracias, de tus malas actitudes, y no te has responsabilizado de tu carácter, de tus emociones. Pídele perdón a Dios. Tus hijos te necesitan sana. Si reconoces que estás cansada por estar llevando un doble rol, porque has querido ser padre y madre, dile: Señor, yo no puedo ser papá, yo soy mamá. La paternidad te la dejo a ti, la paternidad de mis hijos. Yo te la dejo a ti. A mí enséñame a ser una madre conforme a tu corazón. Y yo te pido que tú, Señor, pongas en el camino las personas para afirmar la paternidad en la vida de mis hijos. Las personas correctas, llenas de tu presencia, llenas de amor, llenas de misericordia. Quiero ser una mamá saludable. Tienes que perdonar al papá de tus hijos. Si está aquí, si no está aquí, tienes que perdonar al papá de tus hijos y decir: Señor, lo pongo en tus manos, yo lo perdono, yo lo perdono. Por todo lo que ha pasado, por todo lo que sucedió, yo perdono, Señor. Yo lo perdono, mi Dios. Y a partir de hoy me responsabilizo de mis emociones. Y juntos podemos decir esto: Señor Jesús, quiero que tú seas el Noé de mi vida. Dirige mi vida. Tú conoces mis vacíos, mis necesidades. Conoces las limitaciones y la falta de dirección en mi vida y en mi familia. Quiero decirte, Jesús, que yo anhelo y deseo que tú seas el Noé de mi familia, el Noé de mi vida. Toma el lugar que quedó vacío. Hoy recibo tu paternidad. Hoy estoy dispuesto a honrar y sujetarme a las figuras paternas que tú presentes en mi vida. Enséñame a rendir cuentas. Enséñame a obedecer. Díselo, confiésalo, porque necesitas romper, necesitas pelear contra la orfandad. De tu propia boca debes decirle: Señor, quiero obedecer, quiero aprender a rendir cuentas, quiero renunciar a la rebeldía. Debe salir de tu propia boca. Tienes que pelear contra tu orfandad. Tienes que pelear contra eso. Pídele a Dios que Él haga esa obra. Tienes que resistirte a seguir viviendo como huérfano. Tienes que resistirte a seguir viviendo teniendo un carácter de huérfano. Tú y yo tenemos que romper con eso, porque ahora tenemos un Padre que está en el cielo, al cual rendirle cuentas, al cual darle explicaciones, al cual obedecer. Ahora tenemos un Padre, y ese Padre se va a manifestar en nuestras vidas por medio de otras personas. No resistas la paternidad de Dios. No resistas la paternidad de Dios. Tienes que permitir que el Señor llene esa parte, porque Dios ha anhelado ser tu Padre, pero tú y yo muchas veces, sin darnos cuenta, queremos seguir viviendo como huérfanos, haciendo lo que queremos, sin límites, sin obediencia, sin explicaciones. Tenemos que resistir esto. Señor, en esta tarde, toda barrera de orfandad que se levanta, Señor, toda herida de orfandad que se ha levantado, todo argumento de huérfano que se ha levantado en nuestra mente, Señor, lo derribamos con tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Derribamos toda barrera de orfandad, Señor. No hay huérfanos en esta casa. Esta casa tiene un Padre. Esta familia tiene un Padre. Somos tus hijos. Somos tus
tus hijos, no somos huérfanos más. No hay más viudas en esta casa. Tú suples, tú cubres, tú llenas, tú sacias, Señor. Eres tú llenando. Todo aquel que necesite un abrazo de padre, quiero pedirle a Toño, quiero pedirle a los ancianos que pasen aquí al frente, a Jorge, a los que son padres de familia, vengan aquí al frente. Rodrigo, vengan aquí al frente. Y si tú necesitas un abrazo de padre, ven y recibe un abrazo. Ven a abrazar a uno de ellos como si fuera tu padre y dale un abrazo y deja que haya sanidad. Quizás no se parece a tu papá, pero lo necesitas. Lo necesitas. Así que sal de tu lugar, jóvenes, mujeres, niños, salgan de su lugar, vengan y reciban un abrazo. Tomen un abrazo de parte de Dios, de una figura paterna. Tomen un abrazo de parte de Dios. No se resistan a ser abrazados por la paternidad de Dios. No quiero a nadie de espectador, nadie de espectador. Tú sabes lo que necesitas. Tú sabes lo que necesitas. Sí, Señor. Trae sanidad, mi Dios. Trae libertad, mi Jesús. No somos huérfanos. No hay huérfanos en esta casa. No hay viudas en esta casa. No hay. No hay. Ven y dale un abrazo a tu esposo, a la figura de tu esposo. Quizás ya murió, pero ven y da un abrazo a estas personas que toman el lugar, una representación de tu marido que ya no está. Somos lo que Dios dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. No más huérfanos, no más viudas en esta casa. Gente con identidad, gente con paternidad, hijos, esposas, gente sana en este lugar, gente obediente, gente sujeta, gente que rinde cuentas, gente que perdona, gente sin resentimiento, gente sana. Espíritu Santo, trae sanidad, Jesús. Trae sanidad. Trae sanidad, Espíritu de Dios. Trae sanidad. Trae libertad. No te resistas, no te resistas. El Espíritu Santo tiene el control de este tiempo. El Espíritu Santo tiene el control de este momento. Sí, Señor. Hay sanidad en este lugar. Hay sanidad en nuestras vidas. Hay sanidad, Jesús. No dejes que el ego, no dejes que tus pensamientos, tus argumentos te mantengan en tu lugar si tú reconoces que necesitas un abrazo. No estamos diciendo que estos hombres van a ser ahora tu esposo o tu papá. Son solo una representación paterna. No dejes que tu ego, el decir así puedo, yo puedo solo. Eso dice la gente que no ha entendido que nadie puede solo. Eso dice la gente antes de tropezarse. Eso dice la gente antes de caer profundo en un hoyo. Yo puedo solo. Nadie puede solo. Nadie. Hay paternidad en esta casa. Jefes de familia que estamos acá, tenemos que aprender a ser padres, no solo de nuestras casas, sino en este lugar. Cada uno de nosotros. No tienen ni idea del daño que ha hecho la orfandad en nuestras vidas, pero tenemos que aprender a vivir como hijos. Miren, hay gente que no ha pasado, pero está llorando. ¿Por qué lloran? Porque hay un hueco. Hay un hueco, hay necesidad de la paternidad de Dios en nuestras vidas. No serías el tipo de hombre que eres, quizás majadero, maleducado. No serías así con tu mujer si hubieras tenido un padre que te enseñara a honrarla. No serías macho si hubieras tenido un padre amoroso que te enseñara cómo tratarla. Tenemos que renunciar.
Nuestros hijos necesitan padres sanos, mamás sanas. Así que mientras cantamos este coro, vamos a tomar unos 3 minutos más para que tú puedas salir y romper con tus pensamientos en tu cabeza, porque esos pensamientos son los que no te dejan avanzar en el reino de Dios. Tienes que gobernar tus pensamientos. Vamos a dar 3 minutos más para que quien necesite un abrazo salga, porque este es un acto profético de paternidad de parte de Dios. El salir y venir y dar un abrazo, recibir un abrazo, es recibir de Dios una paternidad. Así que vamos a entonar este canto, vamos a entonar este coro, y si tú lo necesitas, tú sal y quédate aquí pegado el tiempo que quieras. Así que adelante.